Así lo anunciaba entonces a través de este mensaje claro respecto de este estado de excepción que ha dictado desde el día de ayer y que estará vigente al menos por 60 días. Pero para conocer más detalles de esta delicada situación que atraviesa el país, que vale destacar, no es una situación que se ha desatado desde que Daniel Noboa asumió el poder en Ecuador, sino que es una situación que arrastra el país hace ya varios meses. Pero César García, periodista de DNews desde Ecuador, tiene por supuesto más detalles. César, buen día. Agostina te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Agostina? Un poco cansado porque no hemos dormido, la mayoría de los ecuatorianos. Ayer hemos pasado una de las noches más terroríficas en la historia de nuestro país. Es el primer punto de inflexión, la primera prueba de fuego, no solo para el presidente, sino también para la población que está afrontando las consecuencias de adoptar nuevas políticas en materia penitenciaria. Claro. ¿En qué cambia el estado de excepción para los ciudadanos en realidad? ¿Cómo cambia su ritmo de vida, su movimiento habitual, su rutina? Bueno, fundamentalmente este estado de excepción viene acompañado de la disposición de un toque de queda que está establecido en el decreto 110, y esto establece que no hay libertad de movilización a partir de las 23 horas de cada día hasta las 5 de la mañana. Hace 2 horas acaba de concluir este estado de excepción, pero debo contarte que en esta primera noche de vigencia de este toque de queda a nivel nacional, lo que se ha vivido es realmente terrible. Coches bomba a nivel Claro. de todo el país, coches bomba en Cuenca, coches bomba en Esmeraldas. Aquí en Quito se produjo 2 detonaciones y hace pocos minutos acaba de confirmar el presidente de la Corte Nacional de Justicia que un coche bomba se acaba de detonar en las inmediaciones de su domicilio. Ayer se iban sumando videos, ¿no? Estos videos en el interior de distintos penales del país con presos amenazando al personal del servicio penitenciario con esas armas a las que lamentablemente tienen acceso. Y esas son las imágenes que daban cuenta de la situación que atraviesa el país en cuanto a que los presos controlan en realidad los penales del país, ¿no? Una situación que no ha podido revertir Guillermo Lasso y que hasta el momento tampoco pudo hacerlo el nuevo presidente del Ecuador. Date cuenta que el propio secretario de Comunicación dice y describe esto como un sistema penitenciario fallido y Ujú. asegura que la posibilidad de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, corresponde a una filtración en el interior del COSEP, es decir, donde están las máximas autoridades del Estado ecuatoriano, alguien filtró esa información que determinó que este peligroso delincuente se fugue. Tú acabas de señalar lo que todo el mundo está observando, la cantidad de armas en el interior de los centros penitenciarios, policías secuestrados, encañonados, muchos de ellos, otros con armas cortopunzantes en su nuca. Sí. Esta es la descripción terrorífica de lo que ha significado un Estado narco, que es como muchos expertos han definido lo que está pasando en el Ecuador. Muchos periodistas, yo mismo el día de ayer he recibido mensajes intimidatorios de organizaciones delictivas como los choneros, y en medio de todo esto tenemos que afrontar lo que significará tomar medidas de aquí en adelante para poder recuperar el país. ¿Qué incluyen las amenazas? César, no estaba al tanto de que los periodistas, mucho menos que vos, habías recibido efectivamente amenazas. Lo que quieren es que se deje de informar respecto de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Después de uno de los informes realizados el día de ayer desde la cárcel del Inca, o a través de una red social mía, Sí. directa, en un mensaje directo, recibí un mensaje de alguien que se autodenomina chonero y que hacía consultas que por cuestiones de seguridad no te puedo comentar detalles, pero varios de nosotros tendremos que colocar rápidamente denuncias en la fiscalía para que se conozca al respecto de estos ataques intimidatorios que se están haciendo para la labor periodística, pero Ujú. esto se está reproduciendo a nivel de todas las autoridades. Como te digo, también al presidente del Consejo de la Judicatura, perdón, de la Corte Nacional se ha colocado esta Sí. bomba, y hay en este momento hermetismo en la SNAI ante una presunta información de que Colón Pico, quien fue detenido la semana pasada
después de que la fiscal general de la Nación denunciara un posible atentado en su Amenazas. contra, se habría dado a la fuga en la ciudad de Riobamba. Es información que ratifico, no es oficial, pero en los chats de periodistas se está hablando al respecto de esto y hay hermetismo en la SNAI al respecto de Claro. si hay una corroboración de esta información. Claro. ¿Quién es Macías, alias Fito, para quienes no viven en Ecuador y bueno, se dificulta entender por qué la peligrosidad de este delincuente que hasta el momento se desconoce el paradero y que ha desatado su fuga, ha desatado o ha potenciado, mejor dicho, la crisis carcelaria en el país? Te comento, hasta el año 2016, el máximo líder de los choneros era alias Rasquiña. Él falleció luego de que obtuvo su prelibertad en los exteriores de un mall en la ciudad de Manta. Él era el máximo líder de los choneros y fue acribillado. A partir de ese momento, sus dos manos operadoras en este negocio ilícito, el uno Adolfo Macías alias Fito y el otro alias Junior, toman las riendas de los choneros. Junior fue asesinado no hace mucho, el año pasado, en Colombia, y queda como líder total de la organización Los Choneros, alias Fito, quien se encontraba en la zonal de Guayaquil desde el año 2011, luego de haber sido sentenciado a una pena de 34 años de cárcel. ¿Qué es lo que ocurre? En el gobierno de Lazo se trata de trasladar a Fito a La Roca, que es la única cárcel de máxima seguridad que hay en el Ecuador, en donde permanecen aislados los cabecillas de cada una de las bandas narcodelictivas, y un dron va hacia esa cárcel y en el techo lo hace explotar. Esto fue un atentado que se le atribuye a Fito para poder nuevamente retornar a la zonal. Prácticamente 1 o 2 meses estuvo ahí en La Roca y nuevamente retornó al que ha sido su templo. Ustedes pudieron contemplar las características de su celda y desde ahí se presume que ordenaba y organizaba todo lo que es este cartel que está ligado a Sinaloa, ya que los Lobos están vinculados al otro cartel, al cartel Jalisco Nueva Generación. Claro. Esta es la guerra que se está generando ahora. Choneros versus Lobos y otras organizaciones que se hacen alianzas alrededor de este estado narcocriminal. César, yo decía, no es por supuesto una crisis que se desató con el nuevo gobierno de Daniel Noboa, era una situación que se venía arrastrando ya del gobierno anterior, inclusive años atrás del mandato de Guillermo Lasso. El último periodo del presidente Lasso se caracterizó por estas requisas que se hacían en algunos penales cuando intentaba de alguna manera recobrar el control en los penales. ¿Qué estrategia abordó en estas pocas semanas en realidad en las que lleva Daniel Noboa a cargo del poder allí en Ecuador, independientemente del estado de excepción que decretó en las últimas horas? ¿Cómo ha encarado el tema de la inseguridad y la crisis carcelaria? Bien, el mandatario ha señalado que se está implementando el denominado Plan Fénix. No ha divulgado particularidades, datos a la prensa al respecto de cuál es su contenido. Fundamentalmente se ha centrado en poder organizar grupos antidelictivos en zonas rojas o de alta peligrosidad, como lo es el Cantón Durán. Se reunió con Luis Chonillo, el alcalde, que prácticamente tiene que despachar desde la clandestinidad porque ha sido amenazado su vida, y desde ahí se está tratando de reducir los índices de delictividad, pero esto es un periodo bastante corto para poder tener resultados. Sin embargo, el mandatario de momento ha mandado un paquete de leyes que piensa ser sometidas a través de la consulta popular, en las cuales ampliaría las capacidades de las Fuerzas Armadas, las cuales están en este momento en el estado de excepción patrullando el Ecuador. También está impulsando varias reformas en las cuales se busca proteger en el momento en el que la policía o las Fuerzas Armadas hagan uso de la fuerza y que estos no sean sancionados. También reformas que apuntarían a poder revisar y controlar los bienes de quienes administran justicia acá en el Ecuador.
ha planteado el tema de la extradición en este segundo paquete de preguntas que han sido enviadas a la Corte Constitucional, un pedido que ha venido sobre todo desde la oposición para que se pueda extraditar a peligrosos delincuentes que tengan requerimientos por parte fundamentalmente de los Estados Unidos, y también la ley de dominio, de extinción de dominio, con la cual se pueda tomar y enajenar los bienes productos del narcotráfico. Eso en la parte jurídica. En las calles poco se ha visto. De hecho, los periodistas que han estado patrullando durante esta noche, en el primer día de estado de excepción, han señalado que hay poca presencia de militares, cuando hemos visto, como te reiteraba, coches bomba en varios puntos, un puente peatonal acá en Quito que fue detonado, y también el secuestro de policías que se ha difundido a través de las redes sociales. Entonces, de momento, y tras la fuga de alias Fito, se demuestra que el gobierno todavía no ha logrado tomar control fundamentalmente del sistema carcelario, que es de donde se está organizando toda esta cantidad de atentados. Y mientras no lo haga, hay una gran interrogante de cómo se va a poder afrontar esta situación o cambiar esta realidad que de momento sigue siendo una continuidad de lo que hemos venido viendo. César, ¿qué impacto ha tenido en realidad la declaración de Noboa, esta intención de construir allí penales similares a aquellos a los que ha hecho Bukele en El Salvador, y que tú mismo, bueno, has tenido la posibilidad de viajar, ¿no?, al penal más grande con medidas más estrictas de la región? Bien, lo que me comentaba el ministro del Interior y de Seguridad cuando yo me desplacé hacia El Salvador es que no fue una medida aislada, no se trata de construir una cárcel y esperar que todo esto cambie. Claro. Hay varias medidas integrales que son las que soportan lo que ocurrió en El Salvador. Los estados de excepción en El Salvador vinieron acompañados de un gran despliegue de las fuerzas del orden y de militares en el interior de los barrios en donde están afincadas estas organizaciones criminales. Eso es lo que no vemos que está ocurriendo acá en el Ecuador, la presencia de las autoridades en donde están pasando las cosas. Número uno. Número dos, en el momento en el que se ejerce rectoría sobre una cárcel, y se lo comentaba ayer en una entrevista al ex vicepresidente con quien conversábamos, Otto Sonnes-Kosler, lo más lógico, lo que se asume es que se pongan medidas inmediatas como el tema de inhibidores de comunicación. Hemos visto cómo los delincuentes se siguen comunicando desde el interior de las cárceles. Por eso vemos videos en los cuales puedes apreciar los mensajes que imitan los guías penitenciarios. Entonces, es evidencia de que hay comunicación directa desde las cárceles hacia la parte externa, algo que se puede decidir desde el gobierno nacional y desde la SNAI de forma inmediata, impedir que se puedan seguir comunicando. Número dos, el ingreso de armas a las cárceles es algo inadmisible en un estado de excepción y ante la situación que hemos venido viendo. Y sin embargo, tú ves machetes gigantescos que tienen estos delincuentes, lo que da cuenta de que ahí hay todo menos control del Estado. ¿Y por qué? Porque existe corrupción. Corrupción de los funcionarios. La Fiscalía acaba de emitir dos medidas cautelares en contra de funcionarios que habrían colaborado en la fuga de alias Fito. En el caso Metástasis hemos visto como jueces emiten boletas de excarcelación, aceptan habeas corpus. Entonces, hablamos de una descomposición en todos los grados de la sociedad que requiere no solo de una decisión política, sino también de la colaboración de toda la institucionalidad en el Ecuador para que los resultados pues sean evidentes. Mientras tanto, nada ocurrirá en este país, Agostina. César, muchas gracias por este intercambio, por este contacto con nosotros, brindándonos más información respecto de lo que está sucediendo allí en el Ecuador. Ayer y en las conversaciones que tenemos entre los periodistas de DiNews compartías algunas de las últimas noticias, ¿no? Y que verdaderamente eran terroríficas lo que ha pasado en la noche de ayer con distintos atentados dispersos alrededor del país, y bueno, y la
situación en los penales con estos videos de la policía amenazada con los presos allí detrás, con estos machetes enormes, tal como vos describías recién, y que daba cuenta del verdadero descontrol que hay en el sistema penitenciario en el Ecuador. Muchas gracias, César. Un abrazo, estaremos informándoles durante todo el día de lo que está pasando lamentablemente acá en el Ecuador. Hasta luego.